Gracias, muy buenas tardes, amable auditorio. Bueno, pues vamos a comenzar hablando sobre el contexto de nuestra situación en energía y muy especial en hidrocarburos. Primero tenemos que hablar sobre un panorama de los recursos que tiene nuestro país. Obviamente tenemos una buena cantidad de pozos petroleros. Muchos de estos pozos, como ustedes pueden ver, más de 7.300, casi 7.400 pozos. En días recientes se acaba de descubrir a 61 kilómetros de costas veracruzanas otro nuevo pozo con una importante cantidad de recursos también que nos habla de que cada vez que se explora, México es de los principales países en los que se pueden encontrar yacimientos petroleros muy importantes. Sin embargo, tenemos muy pocas plataformas marinas, 233, 77 terminales de almacenamiento y reparto, solamente 15 terminales marítimas, 6 refinerías. Aquí es donde ya empezamos a ver que nuestros recursos son mínimos frente a la gran cantidad de recursos que podemos tener y podemos explotar. Bueno, además 5 complejos de petroquímica, los cuales, generalmente están en la parte sur. Hay un rezago que se ha hecho la inspección, que es cerca de 24 años de edad promedio lo que tienen esta infraestructura en oleoductos. Por lo tanto, hay una baja confiabilidad de esta operación. Hay que invertir dinero, es lo que nos está diciendo nuestra situación, nuestra red de infraestructura en oleoductos. Como podemos ver en el mapa que presento en esta diapositiva, casi el centro y el sur están conectados. Hace falta, para diseñar una política energética, integrar al resto de los estados de la República en esta nueva estructura de política energética que los candidatos, que México necesita. Bueno, los candidatos necesitan proponerle a México, quiero decir. Ahora bien, el contexto internacional o el contexto en el que se ubica México es muy importante, ya que somos el cuarto productor de crudo en el mundo. Esto, frente a la vecindad que tenemos con Estados Unidos, nos ha puesto en un nivel de dependencia. ¿Qué quiero decir de dependencia? Al tener solamente 6 refinerías y Estados Unidos ser una nación que demanda cerca del 50% del petróleo que se produce en el mundo se producen cerca de 60 millones de barriles diarios, México ha producido hasta 3.4 millones de barriles diarios y viene el declive, ¿no? Ya estamos en una menor producción, cerca de 2.200.000 barriles diarios, y el 70% va para Estados Unidos, lo que nos va a fortalecer esta idea de que tenemos que romper con una dependencia de exportar petróleo e importar gasolina, y después lo seguiré argumentando por qué. Pemex es la 11ª compañía internacional, la 11ª compañía internacional a nivel mundial, y en términos de reservas de crudo tenemos como ranking México el lugar número 11. Por supuesto que entendemos que México no está dentro de la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, de la OPEP. La mayoría están en la región de Medio Oriente, más Venezuela. Y esto hace que México pudiera tener una viabilidad en la independencia de negociar el precio. Sin embargo, esto que parecía ser una fortuna ahora se ha vuelto una situación de riesgo, ya que los grandes NOCs, es decir, las empresas nacionales petroleras, negocian en conjunto, estructuran sus políticas energéticas. Y México ha dejado al mercado y obviamente a nuestro principal consumidor nuestra política energética en sus manos. Esto es muy preocupante con todo este contexto que tenemos. Somos de los 5 principales proveedores de crudo a Estados Unidos, aunque pareciera algo criticable, pues es Venezuela el primero que se pelea con Canadá y con Arabia Saudita estos lugares. Ahora bien, durante 2011, Pemex obtuvo un rendimiento de operaciones de cerca de los 145.000 millones de pesos. Registró ventas en el país por más de 683.000 millones de pesos. Ahora bien,
Los ingresos por exportaciones se ubicaron en 592,000 millones de pesos. Ubiquen esta cifra, 592,000 millones de pesos. Porque vamos a ver cómo esta venta de petróleo a nivel internacional pareciera que son una buena cantidad de dólares. Sin embargo, cuando importemos gasolinas, vamos a ver qué pasó con esta cantidad. Ahora, algo muy importante y que muchos de los especialistas, tanto de especialistas en Hacienda como en energéticos, han criticado esto. Tenemos una alta dependencia con Pemex. Cerca por cada 10 pesos que ingresan al erario público, 4 son o provenientes de Pemex. Y provienen de Pemex porque tenemos una carga fiscal importante. En esta lámina yo presento cómo del 89 al 97, aunque teníamos ingresos totales y costos totales que nos daban una utilidad generada, teníamos que pagar impuestos por cerca de 145 miles de millones de dólares, por lo cual teníamos cerca de 12,000 millones de dólares para repartir esta utilidad en inversión, en etcétera, proyectos que podía tener Pemex. Y bueno, del 98 al 2005, esta utilidad se convirtió en pérdida por la excesiva carga fiscal. Tenemos más de 100%, actualmente 93% de carga fiscal. ¿En qué van estos impuestos? Bueno, no solamente es por venta de hidrocarburos, sino por derechos de explotación petrolera, etcétera. Impuestos como estos que van a pues prácticamente desangrar a Pemex, a esta empresa, dejándole sin incentivos para la inversión. Podemos ver entonces que tenemos una pérdida, por lo menos en el 2005, en promedio de 28 millones de dólares. Bueno, para el 2006 ya hablamos de 4 a través de un cambio de carga fiscal del 93%. En esta gráfica ustedes podrán observar cómo la empresa privada, pues bueno, tiene este margen de impuestos a través de las reformas que se hicieron, del 35 al 28%, al 30% con las reformas que han habido de carga fiscal. Sin embargo, Pemex supera el 100% y ahora estamos en ese rango entre el 90 y el 100%, lo que nos habla de que es inoperable, pero no por términos de costos de operación, sino por términos fiscales que le han dejado en este momento a Pemex. Entonces, eso es un problema que hay que resolver y que los ciudadanos tienen que estar pues, protestando por esto, y los candidatos ahora en este año de elecciones tendrán que fijar su postura con respecto a la situación de Pemex. Ok, bueno, en la siguiente lámina podemos ver cuáles son los retos. En el 2010 la producción promedio de petróleo crudo se ubicó en los 2,576,000 barriles diarios, lo que comentaba hace rato. Pero en 2004 ha comenzado su declive, pues producía 3,38 millones de barriles diarios. Desde 2007, grandes pozos como Cantarell han resultado tener lo que se le conoce como la madurez. Es decir, han llegado a un punto en que no es sencillo obtener el petróleo, porque además el petróleo que está en los sedimentos es más pesado. Es espeso y hay que implicar algunas técnicas como infiltrado de vapor, etcétera, para hacerlo más liviano y poderlo extraer. Bueno, ante esta crisis de nuestros pozos maduros y Cantarell, nuestro pozo gigante, que está llegando a eso también, ha habido proyectos que han suplido esto. Sin embargo, no son suficientes. Tal vez se nos está acabando la era de grandes yacimientos y ahora tendremos que explorar más para tener pozos pequeños, pero que sean capaces de suplir estos grandes o gigantes pozos como Cantarell. Y esto es lo que quería abordar. Pemex importa 4 de cada 10 litros de gasolina, ¿no?, de los que consume el país. Esto ha representado un costo superior de los 10,000 millones de dólares. Ajá. Entonces, estamos dando nuestra riqueza. Estamos viendo en esta gráfica cómo desde el 2003 hasta el 2007, y todavía lo podemos traducir hasta la actualidad, cómo es que nuestras importaciones de gasolina cada vez más son caras. Y no importa qué tanto petróleo vendamos, si estamos comprando gasolinas que tienen un valor en el mercado más caro.
Ujú. En México el precio promedio, el costo promedio para obtener un barril de crudo, de petróleo, serían $6. Ajá. Mientras en Arabia Saudita son de 2 a 4, para otros países 12, lo cual representa ya una inversión mayor. Entonces tenemos todavía un buen margen de utilidad, un margen de costos que nos permitirá, pues ahora sí que invertir más en proyectos para hacer que Pemex refine y no importe tanta gasolina. Y aquí podemos ver en estas gráficas cómo las importaciones como porcentaje de consumo, 41% de la gasolina que necesitamos tiene que ser importada. Y no estoy hablando de Deep Park. México tiene una asociación con Shell donde en Houston refinan y nos traen petróleo. No, estamos hablando de refinerías norteamericanas que no tienen que ver con estas refinerías mexicanas, ¿no? O este proyecto que tiene México con Shell. En términos de miles de barriles diarios, estamos importando cerca de 761 miles de barriles diarios de gasolina, ¿no? Es increíble que nuestra riqueza se esté fugando. Más que riqueza, hablemos de una situación. Nuestro patrimonio como nación se está fugando ahí. Obviamente que por las características de los crudos actuales, como decía, cada vez más son pesados, no son livianos o dulces, como se les llega a conocer. Hay desafíos para nuestra refinería. Nuestra capacidad de refinación ha sido superada y también representa un desafío nuestra calidad pésima que se está volviendo nuestro petróleo. Ahora bien, el crecimiento del consumo de las gasolinas a tasas mayores de nuestra economía significa estos dos grandes retos para nuestra nación. Por lo cual, ahora quiero pasar a la última fase de mi ponencia, que sería las propuestas y soluciones. He venido aquí para hablar de algunas propuestas y soluciones. Obviamente, pues mucha gente tendrá que trabajar en esto. Incrementar la exploración. En nuestro país, en tierra y en aguas someras, solo se ha explorado cerca del 25%. Mientras hay muchísimas zonas susceptibles de encontrar o almacenar hidrocarburos. Esto no quiere decir que eso de que nuestro tesoro perdido en aguas profundas, es decir, más allá de 500 metros de profundidad, lo estamos perdiendo si no permitimos de inversión privada o que compremos estos servicios. No es cierto, todavía hay mucho territorio que explorar y por lo tanto la tecnología la tenemos. La hemos diseñado, la hemos consolidado desde hace mucho tiempo. Lo que sí es que se está perdiendo innovación y actualización de esta tecnología. Hay que invertir en eso para no llegar a ir a aguas profundas, pero sino tener el desarrollo en investigación para llegar a un punto de ellos. O ver si resulta más valioso o en términos de costos más barato alquilarlo que regalar parcelas en el mar, ¿no? Así es como lo han definido en estas aventuras conjuntas entre el Estado y empresas privadas. La refinación como eje del sector industrial energético. Refinar no únicamente significa obtener gasolina, sino también recordemos que la industria del transporte, la generación eléctrica y la petroquímica son los beneficiarios de una buena refinación. Necesitamos refinar, sí, pero aprovechar estas plantas para generar industria eléctrica, para bajar costos de la industria eléctrica. No que sean únicamente enfocadas para la refinación y obtener gasolinas o sus derivados del petróleo, sino también para generar industria eléctrica. Serán más caras, tal vez, pero es un proyecto a largo plazo que tiene que ya avanzar nuestra nación. Generar cadenas productivas nacionales, es decir, nuestro sistema de mercado debería de estar cada vez más circunscrito a lo que es la industria petrolera. Que los empresarios inviertan en tecnología para ductos, en ingeniería, etc. Desarrollar la investigación en ingeniería petrolera, eso es muy importante, vincular los institutos y las universidades con el sector energético. Y bueno, además ya había dicho esto de reducir la carga fiscal, y para cerrar mis dos últimas conclusiones, que las decisiones y políticas que corresponden a nuestro destino energético sean para las siguientes generaciones de todos los mexicanos y no para los bolsillos de los partidos políticos o líderes sindicales. Y aquí pongo en la imagen a un candidato que está con el presidente o el secretario de este sindicato, pues que hay que primero fiscalizar dónde están esos recursos bajo la lupa, con el manejo honesto de Pemex y de su sindicato, ¿no? Entonces,
Pues muchas gracias por su atención, estoy abierto a las preguntas.